Muy buenas tardes. Hoy vamos a disfrutar de la exposición de la profesora María Julia Druil. María Julia es profesora en letras, traductora pública, es miembro del ILCH y es miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Ensayista, escritora, poeta, investigadora de temas de literatura infantil y juvenil. En esta ocasión, a pedido de la dirección del instituto, María Julia va a hablar sobre el humor en la literatura infantil. Los invito a disfrutar de esta ponencia, a disfrutar del humor, de la literatura y de lo que María Julia preparó para compartir con todos nosotros. Mi nombre es María Julia Druil y voy a hablar sobre el humor en la literatura infantil y juvenil. En el lenguaje que usamos a diario, las respuestas se automatizan, se enrancian, se embotan. La literatura, en cambio, hace perceptibles los objetos y el mundo se renueva constantemente a través de ella. Hay, entonces, una posesión íntima de la experiencia. Si un relato nos mantiene en suspenso, se retarda, nos tiene en vilo, ahí es cuando pensamos cómo está construido, qué recursos usa el autor para mantener nuestra atención. Entonces ahí empezamos a hablar del humor. Dice Svetan Todorov, para proceder al extrañamiento hay que aprender a alejarse de sí y ver las propias costumbres desde el exterior. Nos está hablando de tomar distancia de lo cotidiano, de nosotros mismos. Por su parte, Ricardo Mariño sostiene, el peor enemigo del lector es el aburrimiento. Y dice que el humor tiene la misma estructura que la metáfora. Son dos sentidos opuestos unidos por un nexo que hace verosímil ese encuentro. La diferencia es de efecto. La metáfora ilumina una zona y da nuevo sentido. El humor también, pero lo que provoca es una sonrisa. El humor sirve para ser críticos, quitarle dramatismo a la experiencia, desolemnizar, dar libertad de pensamiento, poder hablar de todo, reírnos de todo con la lucidez que da la alegría, que da la risa, que da el placer. Ahora bien, ¿cómo se genera el humor? Primero hay una expectativa de sentido y después lo que irrumpe es lo inesperado. Es importante entonces detectar, reconocer y explotar el error en una situación. Introducir un personaje extraño o banal en un contexto extraordinario, explotar o explorar la capacidad de sorpresa, desviarse de la norma. Gianni Rodari propone, como sabemos, el binomio fantástico, que es una propuesta muy interesante porque produce el extrañamiento. Por ejemplo, el perro en el armario, que resulta una propuesta que puede generar una escritura muy creativa. Hay muchas formas de lo humorístico, la ironía, el sarcasmo, la frase ingeniosa, el doble sentido, la exageración, la caricatura, lo grotesco, el absurdo, el disparate, la burla, la sátira, la comedia, la parodia. En general son figuras retóricas que se utilizan para expresar el humor, la crítica social. Sobre la parodia vamos a trabajar después. Dice el autor Luis Pescetti, el humor es una herramienta para tomar distancia de nosotros mismos, de nuestra cultura, y así, mediante esa descentralización, ser críticos y adoptar otros puntos de vista. Porque el humor tiene relación con la ley, con los límites, con el distanciamiento. No se resigna, desafía, desestructura, tiene complicidad con el lector. De hecho, no habría un humor si emisor y lector no comparten el mismo conocimiento. Pescetti se pregunta, ¿de qué se ríen los chicos? Y dice, de rebelarse contra la autoridad o de un comportamiento
esperado, de invertir los roles. La inversión es un mecanismo típico del humor, trastocar las cosas como son, trastocar reglas del lenguaje o la lógica o las convenciones sociales, vencer el miedo, castigar la falla, burlarnos del error, del equívoco, la pérdida de control, trabalenguas, juegos rítmicos, de un campo lúdico, por ejemplo, el hermoso cuento de Cortázar, El discurso del oso. También podemos decir que los adultos, nos reímos de lo mismo. Tal vez lo que cambia es la complejidad o los matices. El humor y el juego van de la mano. El juego se da en el terreno del cómo sí. Debe haber placer por participar. Bueno, yo me voy a referir ahora a un libro de mi autoría, Diversión en la Laguna, que está formado por limericks. Y en este libro los animales toman actitudes críticas, a veces imitando a los humanos en forma humorística. Voy a leer algunos. Problemas del invierno. Si ves en una rama una urraca morada que no se mueve y está muy callada, no dudes en gritar, ni dejes de avisar, y dale una frazada que está helada. Bueno, acá, fíjense, lo que aparece es el sinsentido. En otro limerick, viva la música. A orillas de la laguna de Liberá, canta canciones un músico chajá. No olvides si lo ves y lo reconoces, pedile que te cante un cha-cha-cha. Bueno, aquí también vemos el nonsense y la animización. Mediante el humor se le permite al niño recrear la realidad para conocerla, para distanciarse, criticarla, burlarse y reconocer los errores que a veces cometemos los humanos. El humor enfrenta al niño a otros mundos alternativos, un mundo donde los animales hablan, bailan, se divierten. También lo enfrenta con el miedo y la crueldad, pero de otra manera. En otro de los limericks de Diversión en la Laguna, Puro Pico, dice: si vieras un tucán en una rama que parece que durmiera en una cama, con el pico amarillo y con un raro brillo, atención, que no es tucán, sino banana. Bueno, acá el malentendido, que también está ayudado por el dibujo, por la imagen, en realidad es un tucán, pero lo que se observa es que es una banana, que eso es lo que dispara la risa. En Transporte Gratis dice así: una vez muy distraído, un yavirú que iba cerquita de Gualeguaychú, cansado de volar y para descansar, se subió al lomo de un pobre cebú. El yavirú es un pájaro, por distraído se sube al lomo de un cebú. Otra vez la distracción causa risa. También causa risa lo ridículo que plantea el título, Transporte Gratis, que es mezclar el mundo humano con el mundo de los animales. Mediante el humor y la parodia, entonces se logra la adhesión de los niños y también de los adultos. En el caso de este libro se trata de animales de Liberá y zonas cercanas, pero que están animizados, humanizados, y la resolución es disparatada, en general produce risa. Habitualmente, cuando tratamos con humor, hay un diálogo permanente entre el texto y el lector. El niño se resiste siempre a ser normalizado y quiere burlar la autoridad. Así el humor trastoca las reglas, desobedece el mandato, nos hace reír de lo que nos preocupa, vuelve importante lo trivial. El vencido es por un momento vencedor, ni el más poderoso está a salvo del chiste. Bueno, y el tiempo no es mucho porque tengo 10 minutos para hablar y me gustaría mucho hablar de un texto de la autora puertorriqueña, que es la autora de El Pato Donato.
Bueno, y dice así. Tina Casanova, entonces, como les dije, autora del Pato Donato, trabaja el humor desde la exageración y la repetición. El Pato Donato, resumo brevemente, está enfermo porque su plumaje es grisáceo, cenizoso, y parte rápido para las oficinas del doctor Pocoloco. Causa mucha gracia con su tratamiento del humor. La exageración de Donato, que está presentado como un hipocondríaco, se asusta, exagera todo lo que ocurre, que lo va a agarrar un huracán, que hay inundaciones, coronavirus, pero en el consultorio se encuentra con otros animales que tienen alguna dolencia. Elba la culebra, Regina la gallina, Pasguato el gato, Toncho el sapo, Amarto el lagarto, Alecón el ratón, Bartolo el loro, Tona la ratona. Ya desde la elección de los nombres nos roba una sonrisa. La autora repite los nombres de los animales varias veces y también repite sus aullidos, sus gritos, y entonces él vuelve a repetir, y chillan, maullan, cacarean, croan, y repiten los nombres de cada uno. Luego el doctor los examina. Abra la boca, diga A, estira la pata, alza el cuello, diga E. Y por lo exagerada de la situación también resulta muy divertido. Los animales se miran y la autora vuelve a nombrar a cada uno por sus características biológicas. Plumas, patas, picos, cabezas, rabos, orejas, lenguas, todas señalan a Donato, que es el hipocondríaco que cree que ha contraído coronavirus. Pero finalmente no es coronavirus, sino contaminación ambiental, porque aprovecha la autora para hablar de las fábricas que causan cenizas, que causan dolencias, y es lo que sucede en el pueblo de este cuento. Y propone el médico protestar, y al otro día van con cacerolas, pitos, cucharas, tenedores, y hay una larga enumeración que también provoca mucha risa. Todos los animales salen de protesta para defender el medio ambiente, porque la contaminación nos enferma a todos, seres humanos y animales. Reconocemos entonces el trabajo con lo humorístico a través del equívoco del Pato Donato y los otros recursos mencionados también. Y bueno, espero que los ejemplos brindados hayan servido para ampliar de alguna manera la comprensión del uso de los recursos en un texto, para que sean empleados con buen efecto, sobre todo, especialmente por los autores que recién se inician en la escritura de la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias.